Saludos a todos los colegas, amigos y estudiantes de Derecho, a los abogados que se fajan en los tribunales como abogados litigantes, a los estudiantes que le ponen esfuerzo en la universidad y en nuestra casa de estudios y a todas aquellas personas interesadas en el derecho y la justicia. Como bien lo expresa el doctor Luis Alberto Crespo en el siguiente pensamiento: en el laberinto de la ley, la equidad es la linterna del abogado. Ahora bien, vamos a razonar lo siguiente con estas preguntas. ¿No le parece a ustedes, colegas y estudiosos del derecho procesal, que a veces las leyes que tenemos no alcanzan para resolver los rollos que se presentan en la vida real? Y pensando en el día a día, ¿cuántas veces hemos necesitado inventar algo legal para que se haga justicia en un caso determinado? En este orden de ideas, nos sumergimos en el proceso penal venezolano, regido por nuestra norma adjetiva, como es el Código Orgánico Procesal Penal del año 2021, con lo cual buscamos la verdad y que se haga justicia. A través de una lista de medidas para asegurar que el acusado esté presente, que no perturbe la investigación, para cuidar a la víctima y para que se cumpla la sentencia, se establecen las medidas nominadas, las que aparecen en las leyes. Pero la situación es que cada delito y cada persona son un mundo y a veces esas medidas de la lista no son suficientes. Es allí donde intervienen las denominadas medidas innominadas o también llamadas medidas atípicas, que son como herramientas legales extras, que no están escritas directamente en la ley, pero que son extremadamente importantes para que el proceso funcione eficazmente. Porque estas medidas innominadas o atípicas se adaptan a cada situación. Bueno, soy su abogado Leonardo Velázquez y en consecuencia de ello, hoy lunes 19 de mayo del año 2025, les voy a disertar de estas medidas innominadas o atípicas, que no están en la lista de las leyes y artículos, pero que se apoyan en varios artículos del Código Orgánico Procesal Penal. Sobre todo en los artículos 242, 256, 257 y además en los principios de justicia efectiva que están consagrados en el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional. Aunque en el artículo 242 establece cuáles son las medidas normales, que si observamos y nos damos cuenta que el juez tiene la facultad de establecer otras medidas si son necesarias para que el proceso llegue a un buen destino, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 256, como es en el caso del peligro de fuga o situaciones que entorpezcan la investigación. Por otro lado, el artículo 257 establece que cualquier medida debe ser justa y proporcional al delito, incluyendo estas medidas raras. Finalmente, el artículo 173 le da poder al juez para dirigir el proceso y tomar las decisiones que hagan falta, mientras que la justicia efectiva nos exige que haya una solución completa y útil para cada caso. La situación importante de todo ello, relacionado con estas medidas atípicas o innominadas o que no aparecen escritas en nuestras bases legales, es que llenan los huecos y dan soluciones que se ajustan a la realidad de cada caso. Por eso es que ayudan a que la justicia sea más efectiva, porque el proceso no se trunca,
por falta de una herramienta legal adecuada. Y también ayudan a cuidar mejor los derechos de todos los que están involucrados en un delito, en un problema, en un lío. Lo que las caracteriza es que no están en la lista, no están escritas. Son para casos especiales, son temporales, sirven para que el proceso avance y las cuales deben ser justas. Y el juez tiene que explicar muy bien por qué las usa. Además, que otros tribunales pueden revisar si están bien aplicadas. Pero atención, oído al tambor, ojo de lupa. Usar estas medidas tiene sus pros y sus contras. Entre los pros está que son flexibles y se adaptan a cada situación, lo que permite resolver rollos complicados y proteger mejor a las víctimas y a los testigos, ayudando a que se haga justicia. Pero entre los contras está el peligro de que el juez haga lo que él quiera si no se aplican con cuidado y si otros jueces no revisan bien. La duda que puede generar que no estén escritas en la ley es que el juez tiene que pensar y escribir mucho para justificarla y que se pueden violar o permitir violar los derechos en las situaciones que se apliquen. En la práctica, a veces se cometen errores al usar estas medidas y eso pasa cuando no se atiende bien las reglas básicas de las medidas cautelares. Estos errores son no explicar bien por qué una medida normal no sirve, una medida nominada, y por qué la rara o la innominada sí. Poner una medida más fuerte de lo necesario, violar los derechos fundamentales, confundir estas medidas con castigos, lo cual está prohibido en el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, no revisar después si la medida sigue siendo necesaria, lo cual va contra los artículos 263 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Lo que se critica al aplicar estas medidas es sobre todo el riesgo de que los jueces hagan lo que quieran, ya que no hay una ley específica que diga cómo usarlas. A mucha gente le preocupa que se usen para saltarse las garantías y los límites de las medidas normales o típicas, o las que están escritas, pero son necesarias porque a veces la ley se queda corta y necesitamos herramientas para resolver situaciones complicadas. Lo importante, amigas y amigos, es que exista un equilibrio entre la flexibilidad que da la medida nominada y el respeto a los derechos de todos. Así que los jueces deben ser muy cuidadosos al usarlas. Explicar bien sus decisiones y otros tribunales deben revisarlas, tal como lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia. Para el abogado que litiga en el día a día en los tribunales, conocer bien las leyes de las medidas cautelares y la Constitución le da muchas opciones. En un caso, para defender al acusado, se pueden pedir medidas innominadas, pero más suaves, basándose en que las medidas normales, las medidas cautelares comunes, son muy fuertes, de acuerdo al artículo 257 del Código Orgánico Procesal Penal. También se puede discutir las medidas exageradas usando las leyes para revisarlas y revocarlas, como lo establece el artículo 263 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Está diciendo que no se aplicaron bien las reglas de necesidad y justicia, como lo afirma el artículo 256 y 257 del Código Orgánico Procesal Penal. Para ayudar a la víctima se puede pedir medidas especiales de protección que no están en la lista, diciendo que es necesario para que se haga justicia de verdad, así como lo dice el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal, o medidas para asegurar que se pague la reparación del daño
como parte del proceso, como lo establece el artículo 256 de la norma adjetiva penal. Estas medidas se pueden solicitar en cualquier momento del proceso penal, en que se necesita una solución que no esté escrita en la ley. En la investigación, por ejemplo, se puede pedir que el acusado viva en una ciudad específica y se presente ante una autoridad local que no hable con ciertas personas para que no entorpezca la investigación, que no se acerque a ciertos lugares donde la víctima se siente insegura, o que mantenga sus equipos electrónicos con bajo volumen para no molestarlo a la persona que denunció. En la fase intermedia, se podría pedir que el acusado no venda sus bienes si hay riesgo de que se escape o que informe si cambia de casa para poder ubicar a los testigos. En la fase de juicio, aunque es menos común, se podría usar vigilancia electrónica para que el acusado vaya a las audiencias o que un testigo vulnerable se declare desde otra sala. Finalmente, amigas y amigos, en la ejecución de la sentencia se podría obligar al culpable a limpiar un daño ambiental o a presentar informes de su rehabilitación. En conclusión, las medidas innominadas son una herramienta útil y necesaria para el proceso penal venezolano, porque permiten que la justicia se adapte a cada situación y sea efectiva de verdad. Pero los jueces deben usarla con mucho cuidado, explicando bien por qué toman esas medidas para sus actuaciones, asegurándose de que no violen los derechos de nadie. El abogado que litiga, si conoce bien la ley y sabe cómo argumentar, puede usar esta medida para defender los intereses de sus clientes en cualquier etapa del proceso. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Se despide su abogado Leonardo Velázquez, esperando que este punto que comentamos hoy en esta disertación le sirva de apoyo a todas sus actuaciones en el día a día. Muchas gracias por su atención.